Estamos. Bien, buenos días a todas, a todos que se han conectado a esta llamada, a este evento que tiene como pretensión principal dar a conocer el proceso de actualización del reglamento del registro de emisiones y transferencia de contaminantes, el llamado REC-C. Mi nombre es Gabriel Mendoza, trabajo en la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana y me tocará el rol principal de poder dar continuidad y dilación a los principales expositores del día de hoy. La verdad que es un evento relativamente corto que hemos pensado justamente para informar en esta importante fase que se ha iniciado el proceso de actualización de este reglamento. Mientras se van conectando las personas, vamos a saludar a todos y a todas, comentarles que hemos programado esta sesión para una hora aproximadamente. Y bueno, saludarlos a todos los que se están conectando en cualquier lugar de nuestro país, esperando que obviamente hayan pasado este chaparrón estos últimos días, estos temporales que algunas obviamente quizás han sufrido algunas consecuencias, ojalá que estén bien en sus casas y en sus familias. En nombre del Ministerio del Medio Ambiente, la más cordial de las bienvenidas. Esto es un evento programado desde la División de Información y Economía Ambiental de nuestro Ministerio del Medio Ambiente. División donde se encuentra alojado este importante instrumento de gestión ambiental. Ahora bien, dentro de nuestra división, principalmente el Departamento de Información Ambiental es el que toca liderar este espacio, principalmente en la presentación de Juan Luis Pizarro, quien va a darnos luces de lo que está ocurriendo el día de hoy. Solo anticipar que estamos frente a un proceso importante de actualización, ya luego de aproximadamente más de 20 años en que este instrumento se ha instalado en nuestro país. Hoy día, a partir de la resolución 1464 del 17 de junio reciente, hemos iniciado un proceso de actualización y una etapa que queremos aprovechar al máximo, una etapa de información pública o de recepción de antecedentes. Y bueno, esa es la idea, que en esta etapa podamos informar, difundir cuáles son los espacios que tenemos para poder recibir sus aportes en este proceso que está iniciando de actualización. Ya comentarles que son distintas etapas de participación que se han definido y una de ellas, y una de las más amplias y masivas, va a ser el proceso de consulta pública. En ese momento vamos a tener un instrumento al cual queremos consultar abiertamente a todas las personas, sobre todo aquellos que utilizan esta plataforma. Así es que eh, es para nosotros muy, muy importante el poder entregarles el máximo de información en esta etapa inicial. Nosotros denominamos participación temprana y en el marco del reciente cierto firmado e incorporación de nuestro país al Acuerdo de Escazú, obviamente nos interesa poner a disposición desde las etapas más iniciales en el proceso de elaboración de una política pública, ¿cierto? La información que tenemos a disposición. Luego, ya les comentaba, y así también lo va a reafirmar, estoy seguro, Juan Luis, en su presentación, vamos a tener un proceso de consulta pública. Así que allí ya vamos a tener un anteproyecto de actualización, un documento al cual ustedes pueden decir, esto es lo que se está proponiendo de cambio de idea, no vamos a encontrar eso, por eso se los anticipo, más bien son conocimientos respecto de algunas cuestiones generales, qué es lo que va a abordar este proceso de actualización, cuál es el alcance que tiene y el objetivo, obviamente. Así es que, dicho eso, les quiero
comentar que tenemos los saludos de nuestro jefe de Departamento de Información Ambiental. Si me confirman si está Juan Luis. Y no, Gabriel, no va a poder estar, así que voy a comenzar yo. Ah, ya, perfecto. Así que nos vamos derecho, obviamente, a esta presentación. Vamos a tener un espacio luego de esta presentación para sus preguntas y esperamos absorber y responder el máximo de consultas, ya sea las que puedan ingresar por el chat. O también que tenemos la posibilidad de dar algún micrófono, ¿cierto?, abierto para que puedan hacer de manera directa sus consultas. Y Juan Luis, si puedes iniciar también la grabación, no sé si está iniciada. Es importante dejar este evento grabado para quienes no han podido sumarse y quieran, obviamente, tener la posibilidad de revisarlo con posterioridad. Así que Bien, eso de comentarles que este evento será grabado y disponible en este propio plataforma de Tips. Así es que, dicho todo esto, saludar nuevamente a todos ya quienes se han sumado. Estamos hablando de una importante cantidad de personas. Estamos aquí, yo tengo un registro de 370 y... No, ya subió rápidamente. Sube como a 382 personas conectadas, así que saludos a todas y a todos y también aprovechen de comentarnos de dónde se están conectando, ¿cierto? En distintos lugares del país. Y voy a dejar entonces en esta presentación de aproximadamente 35 minutos a Juan Luis Pizarro Miranda, quien ha estado liderando este proceso de actualización dentro del Departamento de Información Ambiental de nuestro ministerio. Así que dejo con ustedes y recordarles que las consultas al final de esta presentación. Juan Luis, todo tuyo. ya. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, buenos días a todos los participantes. Como decía Gabriel, tenemos con una alta convocatoria en esta reunión porque para nosotros es importante su participación. Eh, un poco contar el objetivo de esta presentación es darle un contexto de lo que es el instrumento que se está actualizando, qué características tiene y informar un poco del proceso actual en que está este proceso que tiene que ver con el proceso de información pública o de recepción de antecedentes. ¿Ya? Em, lo primero, contar un poco la agenda, excusar un poco el jefe de departamento por temas de agenda, no pudo participar. Em, contarles cuáles son los objetivos de esta reunión, de este webinar. Como mencionaba, es darle un contexto de la regulación y antecedentes que tienen que ver con el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que tengan una idea de cuáles son los objetivos de este instrumento, de esta ley, cómo opera y cuáles son los principales actores asociados a REDC. Antecedentes asociados a la actualización del reglamento, en fondo, por qué estamos actualizando el reglamento, cuáles son los focos de análisis que están en discusión en este momento y cómo funciona el proceso que actualmente se inició la semana pasada y lo voy a contar en detalle cómo pueden ustedes participar en ese proceso. Voy a... Al final vamos a ver si podemos ahí recopilar algunas preguntas que podamos resolver. Y comentarles que, bueno, la presentación y la grabación van a quedar disponibles en la plataforma del ministerio. En la medida que vamos comentando, también algunos les vamos a ir sumando algún antecedente en el mismo chat para que ustedes los puedan tener. No obstante, está en las plataformas toda la información que ustedes requieran. Eh, lo primero es partir contando un poco brevemente la historia de este registro de emisiones y transferencia contaminante en Chile. Esto parte o se inicia a partir de la ley 19.300, parte en el 1994, se crea la Comisión Nacional de Medio Ambiente y comienza el desarrollo de la regulación ambiental. Esta comisión tiene un papel de centralizar ciertas materias ambientales de los diferentes organismos sectoriales públicos. Y en ese contexto empieza también temas de colaboración internacional, empiezan a desarrollarse normativas, por lo tanto se gatilla la necesidad de evaluar un desarrollo de un registro de emisiones de contaminantes en Chile. Esto se hace en la medida que Chile, y hay un desarrollo económico en el país, que empieza a generar relaciones internacionales con Canadá, Estados Unidos, que conllevan a tener ciertos
requerimientos en materia ambiental, por lo tanto se levanta esta necesidad y a partir de esta colaboración internacional se diseña un registro de emisiones. Parte más o menos en el 2005. Esto parte, es un nodo central que está captura información desde los diferentes sectores, organismos públicos que generan esta información y se centraliza, el ministerio lo centraliza de manera más bien, no tan mediante tecnología, sino mediante envío de la información por cada uno de los sectores. Esto parte de 2005 y esto se cambia o se robustece con la creación de o la actualización de la ley 19.300. En el año 2010 se crea la institucionalidad ambiental, se crea el ministerio, la superintendencia, el servicio de evaluación, los tribunales ambientales y en ese contexto se le da la atribución al Ministerio de Medio Ambiente de administrar un registro de emisiones de contaminantes. Eso gatilla un proceso de una bajada de esta ley mediante la elaboración de un reglamento donde se generan directrices globales de lo que sería un registro de emisiones en Chile, qué características va a tener, cuáles son los contaminantes, los actores principales. Posteriormente, hay un proceso más bien de robustecer este proceso y se crea el sistema de ventanilla única en el 2014, que es un medio, una herramienta central, un hermano del registro de emisiones de transferencia de contaminantes que permite capturar esta información de manera más centralizada, estandarizada y normalizada. Junto con ello hay diversos hitos en esta cronología. Se crean diversas guías metodológicas, varias publicaciones asociadas al registro de emisiones. En lo más contemporáneo, por decirlo así, se ratifica Escazú, lo que viene a reforzar lo que es uno de los gatillantes también del registro de emisiones, que es el principio 10 del Acuerdo de Río, que establece el derecho a saber de la ciudadanía. Establece tres ejes, que es participación, justicia y acceso a la información. Por lo tanto, genera nuevos desafíos al registro de emisiones. ¿Y en qué estamos actualmente? Hay un proceso que gatilla la actualización de reglamento. Yo les voy a contar más adelante cuáles son los fundamentos de esta actualización. Y va de mano con la implementación del acuerdo de Escazú, donde se genera alineamiento, donde el mismo acuerdo de Escazú establece la necesidad de establecer registros de emisiones de transferencia, los que son parte de este acuerdo. Eh, en lo concreto y el objetivo es definir qué es el REDC, una materia casi en discusión a veces de qué es el REDC, pero el objetivo es una base de datos abierta y disponible al público que tiene como objetivo facilitar el acceso a la información de emisiones, residuos y transferencia de contaminantes que son relevantes para la prevención y control de la contaminación. Esto permite generar políticas públicas, dar el acceso a la información, generar procesos de gestión ambiental en lo concreto. No obstante esta definición, el proceso de administrar el registro de emisión y transferencia conlleva otros objetivos que tienen que ver con promover políticas públicas, normativas, hacer procesos de denuncia en el cumplimiento, promover o ser parte de los cumplimientos internacionales asociados a los contaminantes. Por lo tanto, tiene otros objetivos asociados a la administración. Eh, ¿Cuáles son los marcos regulatorios? Los mencioné en esta guía, en esta cronología. Lo primero nace el 2010, se actualiza la ley 19.300, se genera la institución ambiental y la ley 19.300 establece que el Ministerio de Medio Ambiente debe administrar un registro de emisión y transferencia de contaminantes. ¿Qué características bien generales tiene este llamado de la ley? Es que el registro debe capturar información que sea materia de una norma de emisión, que esté normada, regulada. Hay un contexto en ese momento de que hay mucha información generada por cumplimiento normativo. Y en el caso que no exista regulación o esté normada, el registro debe estimar estas emisiones que no sean materia regulada. También entra como normado lo que tiene que ver con acuerdos internacionales, todas esas materias. Por lo tanto, ese es el lineamiento de la ley. Esto se baja a nivel más procedimental o de generar ciertas reglas de cómo se va a generar este registro y se hace mediante el Decreto Supremo número 1, em, que se realiza el 2013. Ahí está mal la fecha, pero el 2013 se establece el Decreto número 1 y establece ciertas
contextos globales generales de cómo va a operar. Define, lo enmarca en ciertas definiciones, define quiénes van a administrar RC, qué contenido va a tener, qué estructura, cómo va a ser cómo los organismos del Estado van a actuar ante este registro. Establece la ventanilla única oficialmente, se determina como un medio, una herramienta para capturar información. También establece cierto alcance sobre el acceso a la información que va a tener, que va a generar este registro, y dispone otras materias que tienen que ver con integrar otras normativas como la ley REP o lo que tiene que ver con un residuo no peligroso. Por lo tanto, hace un aterrizaje en ese sentido. Da un marco global, las características de cómo va a operar Red C, quiénes son los actores relevantes, cómo va a ser la estructura, y lo define en este marco regulatorio que es el reglamento. Em, Posteriormente, esto gatilla más una norma básica, que es una resolución, que es más a nivel procedimental, que establece ciertas nuevas declaraciones que son complementarias al registro, como es la declaración jurada anual, establece lineamientos para la declaración de residuo no peligroso, y la declaración del desempeño ambiental empresarial. Por lo tanto, involucra cierto otro reporte, no necesariamente asociado a contaminantes, pero como instrumento a fortalecer la información que se está generando, se gatillan estos nuevos sistemas. Y además define ciertos procedimientos asociados a ventanilla única, cuáles son los actores, cómo se ingresa, lo que tiene que ver con clave única. Por lo tanto, la resolución o la norma básica está más orientada a establecer procedimientos más específicos, ¿ya? Esas son las tres líneas reglamentarias, por decirlo: la ley 19.300, el reglamento de Red C y la norma básica, que es la resolución 144. En eso se enmarca reglamentariamente el registro de emisiones. Eh, Esto se aterriza, ahí se establece también en el diseño. De hecho, cuando parte la ley 19.300, en el 94 se establece la comisión, y posteriormente esta comisión establece un equipo que lo denomina el Grupo Nacional Coordinador, incluso antes de la ley, para poder gestionar y desarrollar este registro, ¿ya? Incluso antes de la ley. Por lo tanto, hay un organismo estatal o de organismos públicos que coordinan este proceso, que tuvo un papel muy fuerte, que actualmente igual todos los años nosotros generamos reuniones con este grupo nacional, pero fue un impulsador o un actor relevante en el diseño de RedCep. Por lo tanto, hay una gobernanza institucional o gobernanza a través de organismos públicos que también conversan o se involucran en el desarrollo del RedCep. Eh, Ahora, ¿cómo se aterriza toda esta regulación, estos documentos que establecen varias obligaciones? ¿Cómo se aterriza? ¿Cómo se opera el registro? ¿Cómo se construye esta base de datos? Lo primero, hay que definir lo que son nuestras fuentes de datos principales. Una de las más grandes es la fuente normada, que entra o reporta a través de este sistema de ventanilla única toda esta regulación que está generando información en su proceso de cumplimiento. eh, Entra a través de ventanilla única, pero también tenemos cierta información que entra a través de los mismos organismos públicos que están generando sus propios, ya sea inventarios, sus propias gestiones, o además nos insumen a nosotros para generar información asociada a los contaminantes. Y otras fuentes está asociado principalmente, nosotros lo vinculamos a lo que es estimación de emisiones, fuentes que no están normadas, nosotros en algún alcance se estiman en el REDC o en el Departamento de Información Ambiental, que es el que está a cargo de administrar este registro. ¿Qué hace este proceso de fuentes de datos? Bueno, nos ingresa diferentes tipos de datos. En esencia están vinculadas a las tres componentes ambientales, que son aire, agua y suelo. Todo lo que es emisiones a la atmósfera respecto al aire. Transferencia está principalmente asociado a lo que son la gestión de los residuos no peligrosos, residuos peligrosos. Está todo lo que es vinculado en ese contexto. Y emisión y transferencias que tienen que ver con riles o descarga a las aguas continentales o superficiales. Por lo tanto, nuestros tipos de datos que están ingresando desde estas fuentes de datos son esos tres componentes. Y hay un proceso ahí de gestión que gatilla este ingreso de información. Esta información, desde el departamento, desde el ministerio, es gestionada en el fondo. Se gestionan estos sistemas de captura, principalmente lo que es ventanilla única, en algún alcance
si bien cada uno tiene un universo particular normativo o administrador tecnológico, pero el objetivo de RT es coordinar este proceso de cumplimiento. Hay un procesamiento de datos. Una vez que se captura esta información, hay un proceso de normalización, estandarización, verificación en los alcances que tiene el registro de emisiones para eh, eh, asegurar un poco la calidad de datos de que nos está ingresando. Y esto gatilla un proceso de construcción de información, la misma base de datos, como otros instrumentos como el informe consolidado RC, también insuma para el informe del estado del medio ambiente, por lo tanto hay una gestión de los datos asociados a eso. Ese es el mecanismo bien en global de cómo es la operación del registro que administra el ministerio. Haciendo un resumen, hay fuentes de datos, ingresa la información principalmente por ventanilla única para el tema normado. Tenemos estos tipos de datos de aire, agua y suelo para las diferentes componentes. Hay un proceso de gestión de los datos, captura, procesamiento, se construye información, y esto finaliza en el fondo en disponer esta base de datos en nuestras plataformas para que la ciudadanía tenga acceso a esta información, que es uno de los principales objetivos, es que la ciudadanía conozca qué está pasando cerca de dónde vive, si hay alguna industria, qué contaminante hay, cuánto emiten. En el fondo, ese es el objetivo del acceso, de dar el acceso a esta información. Ahora, después de este proceso operativo, que si bien es bien general, ustedes pues ahí yo les voy a dar algunos insumos para que puedan profundizar en esta información. Hay actores involucrados y acá lo importante es que cada uno se pueda como posicionar en estos actores y desde dónde nos puede proveer información, en el fondo. Hay actores que pueden ser varios actores al mismo tiempo, así que es importante visualizarse desde qué posición nos pueden proveer información para que nosotros podamos analizar. Lo primero son los actores que están asociados al cumplimiento normativo, ¿ya? Entendemos que hay fuentes de emisiones contaminantes de transferencia que están generando por sus actividades estos contaminantes a los diferentes componentes ambientales. Y estas son reguladas por los organismos públicos que generan estas normativas para tener control de estas actividades. Y hay un proceso de fiscalización o de cómo se controla esta normativa, en el fondo, cómo nos aseguramos que se están cumpliendo, de cumplimiento, y esto está vinculado a los procesos de reporte, donde estas fuentes que generan estas actividades para cumplir o para que la autoridad pueda verificar si eso está cumplimiento, debe hacer reportabilidad. Aquí está un punto clave del registro, que es donde nosotros capturamos esta información. Y también hay información que se genera en los procesos de fiscalización, en el fondo, cuando la autoridad fiscalizadora toma esta información reportada y la verifica, genera nueva información o la trata y la gestiona. Por lo tanto, hay un mundo del cumplimiento que está generando información. Está el actor regulado, que soy el que debe cumplir la normativa. Incluso los organismos públicos son nuestros actores porque nosotros también tenemos un papel como registro de contribuir en el desarrollo de nuevas normativas, políticas, verificar, por lo tanto tenemos un papel con ellos. Tenemos un papel como registro de apoyar la reportabilidad, por eso nace en el fondo la ventanilla única. Ahí tener cierta ojo en el sentido de diferenciar lo que son los cumplimientos normativos particulares. Cada uno es un mundo ahí de sus objetivos y sus procesos de regulación y de sus sistemas de reporte. En algunos casos hay sinergia con lo que hace el ministerio, en algunos casos es la SMA la que tiene la potestad, el Ministerio de Salud. Por lo tanto, hay un mundo de cumplimiento que cada uno tiene su mundo independiente, autónomo. Obviamente hay una integración a nivel diferente arista, en este caso la información. Pero tener ojo con eso. Esos son mundos que cada uno debe verificar en pos de cada normativa. ¿Y cómo entra REST en este mundo? Bueno, hay un mandato legal, como les mencioné al inicio, que dice que el ministerio debe administrar un registro, que debe capturar información normada, uno de los llamados como no normada, mediante estimación en algunos casos, y a partir de estos procesos de cumplimiento que están gatillándose o reportando por ventanilla única, el registro de emisiones está capturando información, ¿ya? A la vez está siendo retroalimentado, está gestionando información con los mismos organismos públicos para
verificar, para, en el fondo, evaluar las normativas que se han ido implementando. En el fondo, no es el fiscalizador para nada, sino que hace un análisis un análisis amplio de cómo se ha ido comportando la normativa. Por lo tanto, hay un papel ahí de apoyo a esas gestiones, pero el principal insumo es el que ingresa por ventanilla única, nuestra herramienta clave donde se generan varios reportes ambientales y nosotros estamos capturando información mediante la administración de este registro. Este registro, cuyo objetivo es tener esta base de datos de contaminantes, es fiscalizada. ¿Cuál es el marco operativo? Es la Superintendencia de Medio Ambiente fiscaliza, él tiene en su ley orgánica la obligación de fiscalizar lo que tiene que ver con la reportabilidad y con el artículo que establece el reglamento de la ley 19.300. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de nuestro proceso de declaración jurada anual, que es un proceso que en octubre de cada año los regulados deben verificar o validar o decir que no omitieron información asociada a sus cumplimientos particulares. El registro no verifica cada normativa, sino que verifica o controla el ingreso de información. Entonces, lo que le importa al registro es que esta información sea fidedigna o que la haya ingresado correctamente, que la haya ingresado el regulado o que no existan omisiones. En ese contexto está el proceso de cumplimiento o se enmarca la regulación de REC. En el caso que no se haga la declaración jurada, es obligación del registro informar a la superintendencia que hay un incumplimiento asociado en este proceso, por lo tanto ese es el marco de operación de cumplimiento que tiene la REC. REC no fiscaliza las normas particulares, no fiscaliza las normas de termoeléctrica, no ese es su papel, sino que el papel de RC es la información que ingresa, verificar si todos reportaron. En el caso de que verifica algún incumplimiento, también tiene la obligación de informar a la superintendencia y es la superintendencia la que actúa en pos de los antecedentes que el ministerio le administra respecto al proceso de cumplimiento del registro. Eso es lo reglamentario. Entonces tenemos el actor regulado, los organismos públicos, la superintendencia como un ente fiscalizador y el objetivo final en el fondo es dar acceso a esta información. Se gestiona estos datos, esta información, genera las bases de datos, están en datos abiertos, están disponibles para toda la ciudadanía. Son, los objetivos son planillas de información, pero también genera información ambiental. En el fondo, interpreta los datos que estamos capturando para facilitar también el acceso a diferentes usuarios o actores de la ciudadanía. Em, Aquí es importante mencionar que en la gestión de administración de red C, para nosotros es relevante tomar dos condiciones para que la ciudadanía tenga acceso a la información, que tiene que ver con la disponibilidad, en el fondo, dónde está, eh, la calidad de la información, tener buena calidad de información, que sea confiable, que también nosotros si le proveemos información que no tenga cierta confianza, no es acceder a la información, y también que sea entendible la información. Entendemos, todos tenemos materias que a veces no son lo que más conocemos, por lo tanto, de pronto cuesta interpretar la información, por lo tanto, también es un objetivo aterrizar esta información, darla a entender, interpretarla para que se facilite el acceso. Oh, ¿se ve? ¿Se sigue viendo? Perdón. Oh, que se me apagó, perdón, se me apagó la pantalla. Deme un segundito. Pero quedó Juan Luis pidiéndose la última lámina. Ya, sí. Parece Así que que se me está apagó el ahí. monitor. Ah, se le desenchufó el monitor. Bueno, aprovechamos de saludar a todos los que se han conectado, ya más de 450 personas que estamos en línea, así que Ahí saludarlos sí. y ahí vamos a recoger, Juan Luis, al final de tu presentación, las consultas que pudieran tener ustedes, nuestros invitados y asistentes a este webinar. Sigamos nomás, Ya. Juan Luis. Gracias, Gabriel. Ya. Entonces, esos son los actores. El importante es que ustedes como usuarios, ciudadanos, se puedan posicionar en algunos de estos actores. En algunos casos, obviamente, el papel de ciudadano es transversal, pero si requieren tomar nos quieren proveer alguna información, algún antecedente, siempre es bueno posicionarse en alguno desde qué posición, desde qué necesidad nos están comentando. Por lo tanto, ahí yo les muestro todos los actores que están asociados al registro. Em,
ese es el contexto como actual, eso es lo que está pasando ahora en el registro, así funciona, esos son los cumplimientos, pero ahora estamos en un proceso de actualización de reglamento. Que se gatilla por diferentes razones. Dentro de esa, el Ministerio de Medio Ambiente tiene un programa de regulación ambiental y está el registro de emisiones. También en el contexto de los años que se lleva registro, ustedes entenderán que empieza a aparecer nueva normativa, empieza a robustecerse la necesidad de modernizar el registro para abordar estas nuevas normativas, por lo tanto hay una necesidad de temporal en el fondo de mirar el registro de emisiones. Em, Está el acuerdo de Escazú, que es un desafío de fortalecer lo que tiene que ver con la participación y el acceso a la información. Y hay aristas también específicas, reglamentarias, normativas que llaman al registro en el fondo, que establecen reportabilidad a través de ventanilla única red C, que deben ser abordadas en el fondo de algún alcance por este registro, como la ley marco de cambio climático, la ley REP, impuesto verde, ozono, entre otras más. Hay diversas normativas que llaman a la reportabilidad mediante red C. Em, En ese contexto, el registro está haciendo un foco o un análisis de diferentes aristas que son importantes de visualizar en el fondo. Nosotros, a partir de internamente, como ministerio, como departamento de información, nos hemos hecho varias preguntas acerca del funcionamiento de Red C. Nos preguntamos qué es Red C, qué es ventanilla única, el acceso, y eso ha gatillado ciertos focos de análisis. Estos focos de análisis tienen bien en lo amplio, tiene dos líneas. Uno tiene que ver con lo que tiene que ver con modernizar o fortalecer la operación de RedC y otra que tiene que ver con los datos de RedC o la captura de información de RedC. Dentro de uno de los focos de análisis está en ser más claro con los conceptos que están vinculados a RedC, qué significa cada palabra que está asociada al entendimiento de la información de RedC. Por lo tanto, hay un análisis que tenemos que revisar, dar claridad sobre cómo opera RedC, qué significa cuando la normativa dice que debe reportar por RedC, qué significa acceder a la información de RedC, qué información hay en RedC y qué procedimientos son los necesarios para que esto opere. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo ese tipo de análisis. Otro análisis es cómo se integra la normativa con RedC. Em, Como les mencionaba, muchas normativas, desde su nacimiento legal, que es capturar información normada, llaman a la reportería red. Por lo tanto, tener claridad de cómo se construye ese proceso es relevante y de tomar y analizar para que todos comprendan en el fondo qué significa esto. O sea, quiénes deben estar en ventanilla única, por qué se debe reportar por red C. Por lo tanto, tener esas definiciones con claridad, si bien nuestra regulación actual sí define esos alcances, pero de pronto darle una vuelta para ser más claro es importante. Hay un análisis que tiene que ver con ampliar estos grupos de trabajo. Nosotros, como les mencioné, está el Grupo Nacional Coordinador, que es un grupo de organismos públicos que trabaja en cómo se gestiona el registro de emisiones, pero también nace la necesidad de cómo lo relacionamos con, ya sea con la ciudadanía o con la misma industria, que es un actor clave que nosotros capturamos información. Cómo nos relacionamos con ellos, para, ya sea para temas de calidad de datos, apoyo al reporte, cómo trabajamos con ellos. Por lo tanto, evaluar nuevos grupos, comité o en ese sentido es importante darle una vuelta. Em, ¿Cómo se administra este proceso que siempre trae preguntas que tiene que ver cómo se administra los cumplimientos asociados en ventanilla única? En el fondo es dar claridad cuál es el alcance del registro de emisiones, cuál es el alcance de cada sistema sectorial, cuáles son los alcances de la administración de ventanilla única, tener todas esas claridades que facilite la gestión de la información. En el fondo también para el ciudadano tener claridad de cuáles son los actores y hasta dónde llegan, facilita también sus necesidades de información, sus necesidades de reportabilidad. Por lo tanto, tener esa claridad, esas líneas donde actúan los diferentes actores en este proceso de reportabilidad, es importante analizarlo. Ya entrando en el mundo de los datos, es clave para nosotros también darle una vuelta y buscar fortalecer lo que es la calidad del dato, eh, fortalecer la confianza en la información que estamos generando, y eso tiene que ver, por ejemplo, con tener sinergias
coherencia y eficiencia con diversos inventarios. Si bien entendemos que los objetivos de diversos inventarios pueden ser diferentes metodológicamente con para diferentes objetivos, pero sí en algún alcance estos deben conversar en el fondo. O sea, el inventario de gases de efecto invernadero, los mismos inventarios que se hacen para hacer nuestras propias regulaciones de normativas, deben tener en algún alcance, deben conversar, deben ser coherentes. Por lo tanto, trabajar hacia esa sinergia es importante. Y en ese sentido es importante también analizar cómo trabajamos la calidad del dato. En el fondo se hace un proceso interno de proceso de revisión de la información, de gestión de los datos. Se tratan de tomar ciertos principios validadores, criterios validadores. Dentro del alcance de RedC entendemos que hay un mundo normativo que también verifica, pero dentro del universo de RedC pensar que tener en consideración que RedC toma toda la información ambiental que pueda estar disponible y hace una gestión de esa información y trata de darle una calidad. Alguna información ya viene con una calidad verificada, alguna hay que darle otros procesos, por lo tanto es necesario fortalecer ese proceso. Actualmente nosotros tenemos como un hito, que es un verificador más bien de cumplimiento, que es la declaración jurada anual, donde la misma reportador nos dice que su información es fidedigna, no hay omisiones. No obstante, es necesario darle una vuelta en el fondo de cómo hacer más eficiente este proceso en pos de la mejora de los datos. Em, Otra arista o foco de análisis asociado a los datos tiene que ver de cómo RedC o cómo incluso nuestro departamento de información ambiental del ministerio promueve, trabaja o crea nuevos registros y más información. Siempre es importante y nacen nuevas necesidades de información. Por lo tanto, tener un papel en ese sentido también es relevante y en cómo se puede gestionar y cómo puede contribuir al RedC como un instrumento ya establecido operacionalmente que puede contribuir hacia otros registros, incluso hacia otra información como estructura o como orgánica ya establecida. Por lo tanto, también eso es un desafío hacia mejorar o contribuir hacia generar más información. Y el último punto que tenemos, si bien pueden ser muchos más, pero son los focos principales que estamos analizando, ahí también el papel de ustedes como usuarios y ciudadanos de pronto levantar algún foco que no hemos visualizado, que se nos está pasando, así que es súper importante ahí que ustedes nos puedan contribuir con eso. El último es que tiene que ver con fortalecer el acceso a la información, em, con los desafíos que trae el acuerdo de Escazú. Nosotros ya tenemos nuestros medios de acceso a la información, tenemos nuestros portales RC, ventanilla única, el informe consolidado, está nuestra base de datos abierto, pero siempre es importante siempre mejorar en ese sentido en dos líneas principales que tienen que ver con el entendimiento de la información y con la calidad de la información. En el fondo, trabajar hacia allá, que sea comprensible, que sea fácil de acceder, es un desafío importante. Esos son los focos de análisis. Ahí les puede servir de insumo para ustedes también ver desde dónde nos pueden proveer información para que nosotros analicemos o que nos estamos quedando fuera. Por lo tanto, ahí tienen algunos focos para que puedan aportarnos su información. Em, ¿Qué está pasando respecto al tema más administrativo de este proceso? En lo formal, este proceso de actualización del reglamento, si bien hay un proceso previo que nosotros trabajamos, en la formalidad se inicia con la dictación de la resolución exenta 1464, que es un llamado a la información y recepción de antecedentes, información pública de este proceso, que en el fondo nosotros ahora estamos dando a conocer. Esta resolución se publicó en el Diario Oficial el 17 de junio y establece un periodo de 15 días hábiles para que ustedes nos puedan proveer antecedentes, información que sea materia de análisis para nosotros. En el fondo, cualquier antecedente, información que ustedes puedan proveer en estos contextos, la pueden hacer llegar en estos 15 días hábiles. Bueno, partió el 17 de julio, por lo tanto el plazo es hasta el 9 de julio, en la formalidad del proceso de esta de resolución. Hay una publicación en el Diario Oficial, así que pueden acceder ahí. Nosotros les vamos a hacer llegar por el chat también esta información, le vamos a hacer llegar la normativa, la resolución, pero esta información está en nuestras plataformas y está en las plataformas de los organismos públicos, así que pueden acceder por varios medios. Y en esta resolución establece más en detalle cómo puede ser su participación, también pone las materias a considerar. ¿Cómo participan? ¿Cómo pueden hacernos llegar esta información?
esta resolución establece que el medio va a ser por el correo del RedC, que es bu-redc@mma. Desde ahí ustedes nos pueden enviar esta información, informe, antecedente, algún minuta de lo que ustedes crean necesario que nosotros debemos tomar como materia de análisis, ¿ya? Algo que se nos está escapando o algo que ustedes crean que hay que mejorar, robustecer, o antecedentes nuevos que tengan experiencia de otros procesos de reporte internacionales, cualquier información que sea materia de análisis para incorporar en el reglamento o por lo menos considerar en este análisis, puede ser enviada. Y repetir, son 15 días hábiles y partió el 17 de junio y tienen plazo hasta el 9 de julio. ¿Dónde pueden encontrar antecedentes para entrar en más detalle, quizás si alguien lo desea, sobre el funcionamiento del registro? Bueno, tenemos nuestras dos principales plataformas, que es la de RedC, Registro de Emisiones y Transferencia, donde van a poder encontrar publicaciones, las publicaciones anuales de información, nuestra base de datos, van a encontrar el registro del 2005 de información de datos contaminantes y de residuos desde el 2005 en adelante. Noticias, cualquier información asociada al registro de emisiones, usted puede entrar acá, la normativa la puede encontrar acá, así que puede insumarse desde esa plataforma. Y nuestra otra plataforma más orientada al usuario regulado, obviamente está abierto a toda la ciudadanía, pero tiene un foco en el regulado, que es Ventanilla Única, donde van a encontrar qué son los sistemas sectoriales, la normativa, difusión que hemos hecho durante los años. Hay una caja de herramientas que apoya la reportabilidad, por lo tanto, pueden encontrar una variedad de insumos de información que ustedes puedan revisar y ahí comprender mejor lo que sería el registro de emisiones. Em, ¿Y qué pueden aportar? Yo un poco le he ido mencionando de cuál es el alcance de su participación. Obviamente es amplio, pero la misma resolución establece algunos marcos de contexto de lo que pueden aportar información. Está en el contexto de la modernización de RedC, que en un poco todos estos focos de análisis que yo les mencioné pueden tomarse desde esa arista de modernización de RedC, pero también nos pueden aportar desde lo concreto en el fondo, si tienen alguna observación sobre la implementación de alguna ley particular, la ley cambio climático, algo más particular, lo pueden hacer llegar. Y ahí les dejo el link de la resolución que establece, ahí hay otras regulaciones, pero si bien se enmarca en este proceso, se enmarcan estas leyes y este proceso de modernización, la participación es amplia, así que ahí ustedes pueden aportar lo que ustedes estimen pertinente. Em, Esto es una planificación global, esto está pensado para trabajar durante este año. Nosotros hemos hecho un trabajo inicial, pero en lo oficial, en lo formal, partió este año. Nosotros ya estamos en este proceso de difusión ahora y publicación en el diario oficial de los 15 días hábiles de recepción de antecedentes. Por lo tanto, viene un proceso interno en la medida que nos empiece a llegar la información desde ustedes, nosotros coordinar con todos los actores necesarios de análisis, de aterrizar esta información que va llegando en estos meses, en el fondo de ir interpretando toda esta información que va llegando para trabajar el reglamento. Esperamos tener unas propuestas tentativas ya cerca de septiembre y octubre. Esos son como los plazos que estimamos trabajar. Y viene también en el parte ya más final, una vez teniendo ya una propuesta para que pueda ser revisada, procesos de consulta pública, y nosotros vamos a trabajar con los departamentos de ciudadanía interno y nos ayudan con esos procesos. Para que también lo tengan presente, que va a venir un proceso de consulta pública donde ahí hay un proceso más específico donde nosotros nos retroalimentamos más indirecto. En esta etapa es más de recepción de antecedentes, nosotros los tomamos como foco de análisis, pero en la última instancia hay un proceso más de retroalimentación. Solo respondemos ahí sus procesos. Y esto es lo óptimo, pero esperamos que se establezca ahí temas más que trascienden temas más administrativos, pero en lo, en lo teórico, por decirlo así, se espera que esté el reglamento actualizado en diciembre de este año, ¿ya? Ahí eso es una planificación tentativa, así que este es un proceso que está iniciando para que lo tengan en consideración. Van a haber otras instancias donde puedan ustedes participar. Vamos a estar recibiendo esta información. Así que para que lo tengan en consideración.
ese es la presentación. Espero ahí la haya quedado un poco, tratar de darle el contexto de cómo funciona este instrumento, del proceso que estamos actualmente y de lo que viene. Así que muchas gracias. Excelente, Juan Luis Pizarro. Tu presentación en el espíritu que le hemos querido dar a este webinar informativo, una etapa inicial del proceso de actualización de este reglamento de emisiones y transferencia de contaminantes, el denominado REC-C. Este evento hemos hecho una amplia convocatoria a través de nuestras redes sociales y también por invitaciones, correos masivos a las personas que son principalmente usuarias también de este instrumento. Así es que estamos felices de tener a tantas personas, más de 450 personas conectadas a lo largo del país. Ahí saludar a quienes nos han hecho llegar sus comentarios y saludos por el chat de este evento. Por ahí creo que tuvieron algunos problemas para poder ingresar al icono de preguntas y respuestas. Sí, recibimos algunas preguntas, pero por ambos lados, tanto por el chat y por el preguntas y respuestas. Así que vamos a invitar ahí a Juan Luis que mientras yo hago estos saludos, vamos a ir a revisar estas consultas que nos llegaron por estas Sí. dos vías. Así que primero que todo, bueno, saludar a Viviana, que nos hizo un saludo, por ahí también de Polvotec, muchas empresas que obviamente son reportadoras en la plataforma, Kabir, que nos saludaba desde, no sé de dónde, pero nos saludó, de Polvotec, principalmente, la empresa. Hay varios usuarios desconocidos, no puedo ahí saludar, Patricio Alvarado del Hospital Clínico Magallanes, nos saludó Ariel Choque, también de Puerto Montt, un usuario o usuaria de la empresa Gelibar. Bueno, hay muchos saludos desde ABC Soluciones Ambientales y hay algunas otras más, así que vamos derechamente a este espacio de preguntas y respuestas. Varios hicieron sus consultas por el chat, pero vamos a ir primero por el icono preguntas y respuestas. Juan Luis, si tú Sí, tienes yo acceso allí a esas sí. preguntas. Vamos con la de eh, Jaime Leiva. Como no tienen todos acceso, entonces vamos respecto de este icono en particular, por lo que se apreció en el chat, vamos a tener que leer la pregunta, obviamente, y vamos con tu ya. respuesta. Sí, aquí Dice, recopilamos. Perdón, sí. Perdón, dale nomás, Gladys. Sí, sí, dale, dice estábamos bien. Jaime Leiva, hay un problema que encuentro en esta plataforma es la comunicación entre las autoridades y el usuario, ya que cuando hay dudas, correcciones u otro tipo de problemas que las guías no pueden ayudar, no existe un medio más directo y rápido para solucionar. Jaime nos hace este comentario, Juan Luis, no sé si podemos... Ya. Sí, mira, yo mencioné uno de los desafíos del registro es mejorar la coordinación con las fuentes de datos, ¿ya? En el fondo yo les mencioné que hay una idea de generar un grupo, un comité de gestión con la industria, eso está por análisis, porque uno de los focos es mejorar esta información, pero sí hay que diferenciar un poco lo que tiene que ver con los cumplimientos particulares normativos que cada organismo público fiscalizador tiene sus competencias y sus medios de comunicación y sus formas de responder con la administración del registro de emisiones, que tiene también un alcance regulatorio. Por lo tanto, y también yo se los mencioné, uno de los desafíos de nuestro foco de análisis es poder ser claros en los alcances para que no pase lo que nos menciona Jaime, que en el fondo a veces se sienten que están rebotando por todos lados, hay una sensación así, pero también hay que tener claro que hay alcances respecto a las regulaciones. El REC tiene un alcance de administrar información normada que está entrando y tiene, y tiene su marco regulatorio establecido. Otra cosa es lo que pasa en cada sistema sectorial particular que nosotros, que como REC también puede apoyar a esta gestión de información si tiene un papel ahí, pero hay que diferenciar eso. Y sí está dentro de la foco de análisis, obviamente, ser más eficiente estos procesos de comunicación, ¿ya? No es que no estamos descartando, pero
ese es el desafío, ser claros cuáles son los alcances, cuáles son las competencias, cómo hacer eficientes estas gestiones de comunicación. Y esto también nos va a mejorar la calidad del dato, la relación con los usuarios, tener mejor información con la reportabilidad. Pero sí está considerado en el análisis esto, en el fondo, mejorar este proceso de comunicación. Gracias, esa es la idea, que efectivamente son muchas las mejoras. Ustedes sabrán que esta es una plataforma reconocida a nivel internacional, pionera en América Latina y el Caribe. No son muchos los países que cuentan con este tipo de plataformas de información tan ambiciosas en su origen y bueno, ha sido también muy replicada, iniciando procesos de replicación en otros países a partir de la experiencia de Chile. Sin embargo, sabemos que aun cuando puede ser un gran instrumento, tenemos brechas, tenemos dificultades, obviamente, que queremos atender a través de esta actualización. Muy bienvenidas serán entonces sus comentarios, sus observaciones en este proceso de actualización de este reglamento para el RECSE. Camila nos hizo la siguiente planteamiento, dice, con respecto a las declaraciones de Huella Chile, ¿también serán consideradas en su actualización? Más que considerarlo como en su forma particular de un sistema que se huella Chile, SIDREP, el objetivo de RC es recuperar información de datos contaminantes. Y uno de esos está asociado a, por ejemplo, Huella Chile, que establece, si bien es voluntario, genera información de datos contaminantes a nivel global, cambio climático, tiene su foco ahí. Por lo tanto, para nosotros sí es un interés trabajar en relación a la información que generan estos sistemas que tienen relación con el registro de emisiones, o sea, datos contaminantes o que tengan el interés en ese sentido. Eh, y insisto en la diferenciación, no necesariamente este proceso de actualización del reglamento va a involucrar un trabajo interno con cada sistema sectorial, no es el objetivo, sino es la gestión de la información generada en estos sistemas, en estos procesos de cumplimiento. El papel de RC es administrar la información. Insisto en que hay un papel de RC en hacer eficientes estos procesos, en mejorar las plataformas, pero la administración puede ser particular, la normativa puede ser regulada por otro organismo. Eh, por lo tanto, mientras tenga relación con los objetivos de RedC, que son datos contaminantes, residuos no peligrosos, todo lo que ha tomado RedC como su negocio, por decirlo así, sí va a estar dentro de eso. Y en ese caso sí está Huella Chile, está SIDREP, está el 138 del Ministerio de Salud, están todo lo que tenga RILES de la CIS. ¿Por qué? Porque está relacionado con datos contaminantes. Pero en lo particular de las plataformas específicas es otra arista, ¿ya? Nosotros podemos dar sugerencias, trabajar en conjunto, hacer procesos coordinados, pero ahí como que se escapa un poco en lo específico de trabajar sobre cada una de las plataformas. Nuestro objetivo es capturar información, datos. Pero sí, en ese sentido sí está considerado. Muchas gracias, Juan Luis. Tenemos las dos últimas preguntas y después nos vamos a ir a las preguntas que nos han hecho llegar por el chat, porque no todos tuvieron acceso al icono PIR, que es el icono de pregunta y respuesta. Pero así que tenemos estas dos últimas de acá. Héctor Núñez nos hizo la siguiente consulta en relación a, bueno, nos saluda y nos dice, la actualización del AXE está considerado un trabajo conjunto más integrado con la SMA, con la Superintendencia de Medio Ambiente. Esto debido a que la SMA pide de forma paralela la misma información que se reporta en RECSE. Ya, lo primero, a ver, sí, están todos los actores, organismos públicos, de hecho la SMA está en el Grupo Nacional, el coordinador también es parte de ello, por lo tanto todos los actores están involucrados, sabemos que hay algunos que tienen una competencia un poco más en lo técnico, operativo relevante, como la SMA, que tiene sus sistemas de cumplimiento en nuestra ventanilla única. Em, pero hay temas como que, y el desafío que veo en la pregunta, que son conceptuales. Porque en el fondo, cuando dice se reporta en Red C, en el fondo todos reportan a Red C porque todos están cumpliendo normativas, ya sea por la superintendencia, por el 138, por MinSal, toda esa información es Red C. ¿Ya? Lo que sí hacemos y tratamos de nosotros coordinar es que las plataformas no dupliquen o requieran información duplicada.
pero dentro del alcance que pueda tener Red C, la administración, por ejemplo, de ciertas plataformas. Red C como departamento de información, por ejemplo, el registro de único de emisión atmosférica, que tiene un papel que es del, les pongo como un ejemplo para esto a lo mejor lo va a entender, va a comprender más el mundo regulado. Es una plataforma que está administrada tecnológicamente por el Ministerio de Medio Ambiente para acceder a estos datos, pero la regulación es del Ministerio de Salud. ¿Ya? Eh, Eso implica también administrar un registro de fuentes que lo administra el Ministerio de Medio Ambiente, pero también insuma a la superintendencia. Esto es un tema de coordinación, de evitar duplicación de información. ¿Ya? Pero en el fondo todos reportan el hecho de cumplir la normativa en ventanilla única de información de emisiones y residuos, están reportando a RedC, incluso lo de la superintendencia, en el marco normativo. Pero responder lo concreto, sí, siempre y no solo en este contexto de actualización del reglamento, es un trabajo que tratamos de hacer rutinariamente para evitar estos procesos de divulgación de información. Entendemos que hay dificultades tecnológicas, administrativas, pero siempre nuestro objetivo como, como administrador de red es ese camino, evitar duplicidad, si algo ya se reportó en un lado, que aparezca en todas las plataformas que estén, pero ahí también darle un poco de realidad en los contextos, que esos son desafíos igual a veces complejos, son grandes, a veces desde fuera parece ser basta con una conexión y yo tomo el dato, pero a veces los desafíos son más complejos, pero em, si bien no hay excusa, siempre se trabaja hacia allá. Así que y nosotros estamos en constante coordinación con la Superintendencia de Medio Ambiente, con nuestras plataformas, para eso. Ahora, si de este proceso se gatilla un proceso mucho más eficiente, que el objetivo, es el objetivo. Bien, gracias. Y teníamos la última por este lado. Después nos vamos a ir al chat. Tenía Tania Tamariz nos consulta respecto a la creación del sistema sectorial de REP para envases y embalajes. Si ya existe la declaración ante mi gran SIC, ¿debo ingresar y declarar cero? Ya que no tengo otros materiales como madera, telas. Una pregunta Mm. bien específica que nos hace Tania. No sé Sí. si por ahí Juan Luis Ahí, no. claro, hay una pregunta ya muy particular del Sí. cumplimiento de la red, entonces como que se escapa un poco del objetivo. Ahí, bueno, le invito a nuestros canales de comunicación, en el fondo, el formulario, igual está todo aquí el equipo viendo bueno, así que ahí lo podremos gestionar su respuesta, pero claro, se escapa un poco, es muy particular del cumplimiento de la ley REP, se escapa un poco del objetivo del reglamento, del tema en lo global, así que ahí no podría darle una respuesta en eso específico. Bien, nos vamos entonces al chat. Tenemos entre medio de los saludos, vamos a rescatar las preguntas que son muchas las que nos llegaron por esta vía, así que espero ahí no perdernos. Nos queda un minuto para las 11. Les comento que vamos a extender por lo pronto aproximadamente unos 10 minutos para efectivamente tratar de cubrir, Juan Luis, varias de las consultas que nos llegaron, que son muchas, obviamente debido a la gran concurrencia de asistencia que tuvimos en este evento. Así que vamos con una pregunta que por aquí ya la tenía. Hola, gracias por el webinar. Pregunto desde ya si la modificación al RGC como plataforma contemplará tanto acceso a todos los sistemas sectoriales como la posibilidad de declarar, enviar reportes a los delegados inscritos. Una de las primeras preguntas, a las 10:27, ahí puedes identificar esa pregunta en el chat de Juan Luis. No tengo el Ya. nombre, me aparece como desconocido. Ujú. Ya. Sí, es como una pregunta recurrente, ¿ah? Sí, Como de vincular exacto. los sistemas sectoriales al registro de emisiones, que obviamente son las fuentes de información del registro de emisiones. Por lo tanto, sí, si bien toma las aristas de estas plataformas en alcance de cómo nosotros como registro accedemos a los datos, en el fondo de cómo mejorar el acceso a la información que se está generando en este proceso de cumplimiento, no necesariamente, si bien se pueden fortalecer procedimientos de eficiencia, comunicación, tecnología, el objetivo es trabajar para que el registro acceda a los datos de estos cumplimientos, ¿ya? E insisto en que lo interno asociado al cumplimiento ya está al alcance del dueño de la regulación, por decirlo de alguna forma, de cada uno de los sistemas sectoriales. Por lo tanto, si bien sí
obviamente va a tomar en algún alcance las plataformas como proveedor de datos, como gestor de datos, cumplimiento, no en lo particular. O sea, no es como que entraremos a analizar cada plataforma porque no es la competencia del registro entrar en ese mundo, más allá de lo que tenga como administrador. Lo que va a fortalecer o el análisis es cómo acceder a estos datos, cómo favorecer la gestión o los procesos de reporte en esta información coordinado con los organismos responsables, pero ese es como el alcance, ¿ya? En lo específico, de los montos particulares de cada sistema, ya depende de cada regulador. Y insisto en que nosotros, como sé, si tenemos un papel coordinador de informar, tiene un alcance. Entonces, claro, lo toma, pero en una forma, por decirlo, indirecta. Sí, sí, la verdad, Juan Luis, que muchas de las preguntas, si tú puedes ver en el chat, tienen justamente que ver con esta relación, con muchas plataformas más del corte sectorial, así que vamos a tratar de saltarnos esas Sí, preguntas, pero ya dado que con esa respuesta tuya has podido cubrir esas interrogantes. Por ahí un usuario, una persona asistente, nos preguntaba si va a quedar disponible, bueno, porque tenía que retirarse, así que sí, obviamente esta actividad queda inmediatamente cargada y grabada a los pocos minutos en esta propia plataforma, así que después queda para acceso y obviamente la vamos a subir en nuestra plataforma de que fue mencionada. Si lo puedes precisar, Juan Luis, ¿dónde vamos a cargar esta grabación para que después tengan acceso a quienes quieran compartirla? sí, nosotros la cargamos en el portal de RedC, en publicaciones o en ventanilla única donde nosotros insumamos. Así que les vamos a dejar los links también todo ahí en el chat para que puedan acceder a las normativas que nombramos y los links del acceso. Así que ahí las pueden buscar. Obviamente también puede estar en la plataforma del ministerio, así que la vamos a difundir. Pero inicialmente va a estar en nuestras plataformas de RedC y ventanilla única. Perfecto, muchas gracias, Juan Luis. Por ahí voy a hacerme cargo, Juan, de una pregunta que nos hace Mónica. Mira, nos pregunta con relación a la norma OMS de contaminación atmosférica. ¿Cuáles son las estrategias planteadas desde el Ministerio para cumplir con la directriz? Bueno, te digo yo porque estamos apoyando justamente la División de Calidad del Aire en la elaboración de una estrategia para normas respecto de este compuesto, digamos, normas que son de carácter atmosférico. Así que estamos en un proceso, el Ministerio hoy día, de elaboración de una estrategia y que busca justamente responder esta pregunta, Mónica, sobre este planteamiento que siempre se hace, principalmente de comunidades, sobre cómo las normas que elabora el Ministerio de Medio Ambiente están en sintonía con las normas que plantea la OMS. Así que yo a Mónica la quiero invitar a que vaya, no está directamente relacionado con esto, sí estamos hablando de una plataforma de registro contaminante, pero respecto a su pregunta particular es un proceso distinto. Y estamos en un proceso de estrategia de elaboración de estrategia, que ya tuvo también un webinar, está disponible en nuestras plataformas, que es lo que estamos iniciando en este proceso. Vamos a tener después una consulta pública, así que mantener, que esté digamos, atenta a los distintos eventos que estamos haciendo como ministerio para poder difundir estos instrumentos. Así que vamos para algunas preguntas. Luciano, ¿no dije, esta solicitud de informaciones voluntaria u obligatoria? Son preguntas, Sí, como sí, pueden ser, Juan Luis, que sí, vienen de distintos frentes, así que hay sí, algunas está bien, preguntas está muy bien. técnicas del mundo regulado y otras más ciudadanas, así que es bueno ir cubriendo todas estas aristas. Claro, en esencia esta información es obligatoria porque está dentro de cuerpos normados, en el fondo lo que son cumplimientos normativos no diversos de diferentes componentes, aire, agua, suelo. Estos procesos de cumplimiento que tienen obligación los regulados de entrar, genera información. Por lo tanto, ellos son los que entran a esta ventanilla única y generan información, por lo tanto tienen esta obligación de reportar. Ese es el gran grueso de la información. No es, hay una particularidad de un sistema voluntario que está inserto en ventanilla única, pero el foco en esencia es lo normado, ¿ya? Y lo que no está normado
tiene la lista de que la administración, el ministerio, el departamento que nosotros trabajamos, lo debe estimar en el fondo. Si hay alguna información que se requiera, lo debemos nosotros estimar en el fondo a partir de procesos metodológicos de cuantificación con factores de emisión. Ese es un proceso, esas son las líneas legales en el fondo reglamentarias que se manejan. Lo normado y lo no normado se estima. Eso es como cómo se maneja la información. Ok, por aquí tenemos una pregunta, comentario, dice, y pregunta a la vez, ¿ah? 1046, Juan. Dice, ¿cuál es el plazo de respuesta a las consultas enviadas mediante el formulario de consultas? Se entiende Ya. que es del formulario de consulta que está en la plataforma. Se Sí, demoran meses en responder y a veces la respuesta es que te piden más antecedentes o no te derivan a revisar o te derivan a revisar la normativa. Ya, el reglamentario no hay plazo para responder el formulario de contacto. Y esto es una pregunta específica igual, pero la voy a responder. No hay plazo, está dentro de la lista de apoyo al reporte en el fondo que tiene como una obligación reglamentaria RTC, apoyo al reporte, pero el registro de emisión y administración no tiene la obligación, no tiene las competencias para responder de todos los sistemas sectoriales que son normativas particulares. Obviamente hay un proceso de facilitar y si nosotros apoyar el reporte en el sentido que si tenemos la respuesta se da, pero parte del foco de análisis es cómo, insisto en el punto de cuáles son los alcances claros de las competencias de lo que es administrar el registro de emisiones, del proceso de cumplimiento en ventanilla única de cada cuerpo normativo, de la gestión de los datos, por lo tanto, hay un foco de análisis ahí que revisar. Eh, en lo específico, el formulario de contacto lo debe responder cada sector, cada normativa sectorial. Nosotros disponemos el formulario en un acceso único, ese es como el papel que nosotros hacemos, y respondemos lo que es competencia asociada a lo que administra el ministerio, en el fondo, las plataformas administradas por el ministerio. Y no hay un plazo establecido. Está en el contexto de apoyar la reportabilidad, pero no hay un plazo establecido, entendiendo, imagínense, nos llegan muchas preguntas, se trata de hacerlo lo más eficiente y lo mejor posible, pero ese es el contexto reglamentario que opera el reglamento, o el Bien, formulario, perdón. Juan, aquí tenemos una pregunta de Andrés Cartes. Nos dicen dónde se encuentran los videos de las capacitaciones anteriores. Comentarle a Andrés que este es nuestro primer evento inicial en un proceso de actualización de este reglamento del RECC. Esperamos en el futuro, obviamente, tener otras iniciativas y cuando lleguemos a la consulta pública, vamos a tener una propuesta, cuáles van a ser los cambios que se están proponiendo, ¿cierto? Valga la redundancia, y ahí vamos a hacer eventos e información y eventos más masivos, para igual como este, y esperamos otros más para que nos puedan llegar planteamientos que obviamente cada uno de ellos tiene que ser respondido de manera formal. Estamos en una etapa anterior, una etapa de participación más temprana, así es que sí pueden encontrar la plataforma, ya han sido compartidas en la plataforma de ERECSE, algunos materiales y guías, información general. Este evento sí, ya lo hemos comentado, está siendo grabado y va a estar disponible también en nuestras plataformas. O sea, no sé si quieras compartir algo más mientras yo me voy a ir a las últimas preguntas, ya a minutos del cierre, así que Sí, tuvimos solo aquí algunas complementar preguntas. Vale. la última respuesta del formulario, que ahí Viviana nos vamos a hacer ahí cargo de su consulta, que claro, que pasa que a veces no quedan las respuestas claras, o no hay una respuesta. No obstante, sí hay procesos de respuesta. O sea, aquí nosotros respondemos, a veces no todos quedan contentos con la respuesta porque tenemos que una capacidad interna que tratamos de hacer lo más eficiente para responder eso. Pero se hace el esfuerzo por responder a todo, en el fondo. Así que igual tomamos en consideración lo que nos dice Viviana respecto a que queda su solicitud sin respuesta. Vamos a ir a siempre estamos en constante revisión de cómo Absolutamente, hacer eso. absolutamente, y en el marco del acceso a la información ambiental que nos plantea Escazú, obviamente tenemos que hacernos mucho foco respecto de cuáles son nuestros procedimientos. Ustedes saben que tanto la plataforma UIRS como las solicitudes de información a través de transparencia, que hay una ley, sí tiene
plazos muy definidos a los cuales tenemos que responder y tenemos que cumplir absolutamente como órgano del Estado. Así que efectivamente plazos respecto de planteamientos que nos hace la ciudadanía los tenemos a partir de la normativa. Sin embargo, respecto de estos procesos más específicos de plataforma, obviamente tenemos que hacer allí las revisiones y mejoras que corresponda, como dice Juan. Vamos a las últimas preguntas, ya al momento del cierre. Por ahí dice Alejandra, esto es en las preguntas y respuestas, icono P y R. Dice, ¿habilitarán el CISAT para delegados? Ya, ya, bueno, esas son preguntas específicas, son ya más operacional, técnico, cumplimiento normativo. Eso es competencia de la SMA. La SMA está evaluando ahí la delegación de su cumplimiento normativo. Pero yo quería hacer como a lo mejor para cerrar ahí, Gabriel, invitarlos a ver esta instancia como un panorama más global que puede gatillar mejoras específicas, ¿ya? Yo sé que hay muchas preguntas particulares, nosotros ya ahí recibimos siempre ese tipo de consultas, tratamos de abordarlas todas, pero la invitación es como desde su necesidad. Yo veo que hay muchos tienen mucho interés por resolver ciertas características y a lo mejor tienen propuestas para resolver lo del formulario, a lo mejor tienen mecanismos, ideas de cómo a lo mejor contribuir en este proceso para hacerlo más eficiente. Por lo tanto, la invitación es a ver esta presentación, esta instancia de manera más amplia de lo que es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Obviamente toda la información sirve, si hay dudas específicas sí son bienvenidas, pero la invitación es verlo desde lo global para mejorar lo específico en el fondo. Hay mucho interés ahí en cosas muy puntuales que quizás Sí. tengan sus propias sugerencias también, así que lo invito también a hacer ese análisis más amplio. Aprovecha, Juan Luis, de despedirte porque vamos a la palabra de cierre del jefe del Departamento de Información Ambiental, así que estamos ya a la hora, no hay plazo que no se cumpla, se dice, así que ahí puedes tú, Juan Luis, dar tus saludos ya de cierre. Sí. No, nada más que agradecer a la participación. Para nosotros es súper importante mostrarle lo que hacemos, lo que es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que hayan tenido ojalá una visión, un entendimiento un poco más claro. Entendemos que de pronto es complejo entender el funcionamiento de ventanilla única red C. Así que el objetivo es ese, que hayan tenido una información que les sirva de insumo para aportar en este proceso de recepción de antecedentes. Y la invitación es desde su problema específico, ojalá darnos sugerencias para mejorar y optimizar este reglamento. Así que muchas Muchas gracias. gracias, Juan Luis, y dejamos entonces, y Álvaro, ¿estás por allí? Lo vi en la llamada, y por eso tuvimos alguna dificultad con Álvaro al inicio para dar sus palabras, jefe del Departamento de Información, pero si no lo tenemos, tuvo que salir otra vez. ¿Me confirmase, Juan Luis? Sí, lo Parece que tengo tiene acá. problemas, Gabriel, parece que Sí, tiene debe problemas con tener. el micrófono porque está como externo. Ya, No ok. sé qué podemos hacer ahí. Bueno, eh, transmitir los saludos de Álvaro, puesto que tenemos que ir necesariamente al cierre, ya hemos cumplido, se está desgranando esta cantidad de personas que han estado sumadas, ya vamos a la mitad de lo que teníamos inicialmente, así que, bueno, saludarlo en nombre del Ministerio de Medio Ambiente, los agradecimientos e invitarlos a que se mantengan informados respecto de este tan importante proceso y invitarlos, ya les decíamos, hasta el 9 de julio, hacer llegar sus antecedentes, opiniones, los que tengan disponibilidad de información que aportar, ya lo comentaba Juan Luis. Sin embargo, también decirles que ya viene otro proceso importante de consulta pública, un mecanismo de participación. Esperamos, ya nos mostraba Juan Luis en su cronograma, estar iniciando esta importante mecanismo, esta etapa de participación de consulta ya en un tiempo más. Así que eso, mantenerse informado y agradecer a todos su asistencia. Hasta
pronto. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.